Entonces, las técnicas de superficie, por ejemplo, nos brindan pues una mejor pues cobertura, ¿no? de la lesión que vamos a tener. Y son muy empleadas en la piel. Por ejemplo, tenemos a la cinta adhesiva, ¿no? La técnica de la cinta adhesiva, que es de superficie. Tenemos al raspado, que el raspado va a depender de cómo lo hagamos, pero generalmente es de superficie, ¿sí? Tenemos a la impronta, que es de superficie, y el frotis generalmente es una técnica que se ocupa para aquellos tejidos que tienen algo de líquido, ¿sí? Y en cambio, el hisopado, la punción con aguja fina y punción aspiración con aguja fina, ¿sí? Son técnicas que se ocupan o son técnicas de profundidad. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos observar, pues vamos a escoger alguna de estas técnicas. Vamos a repasar un poquito acerca de cómo se realiza, ¿no? El frotis, pues ya hemos hecho el frotis de sanguíneo, ¿sí? Hay varias técnicas para hacer los frotis. Colocamos una pequeña muestra y esta muestra acercamos un portaobjetos y después, ya una vez que se distribuye esta muestra en el portaobjetos, ¿sí? Lo deslizamos, ¿no? Y ya tenemos nuestra muestra. Las muestras tienen que ser delgadas. En el caso del frotis, se dice que nosotros vamos a observar una mejor muestra en lo que conocemos como la monocapa. Y monocapa significa que es nada más una capa de células. ¿Sí? Es una sola capa de células las que nos va a permitir observar bien ese frotis. Si nosotros tenemos una gran cantidad de células, ¿sí? Apelmazadas o sobrepuestas, pues no vamos a poder observar las células. Y eso es en todas las técnicas, ¿no? Hay diferentes técnicas para poder hacer el frotis. La otra es agarrando dos portaobjetos y en forma de cruz los vamos a deslizar uno sobre otro y también vamos a poder obtener una muestra. ¿Sí? La técnica de la cinta adhesiva, hay varias maneras de poderla realizar, ¿sí? Por ejemplo, aquí están colocando solamente la cinta adhesiva y después la pegan al cubreobjetos, otros la pegan al cubreobjetos, ¿sí? Y la colocan. Aquí la desventaja de la cinta adhesiva es que a veces el fijador, como es un alcohol, va a hacer opaca la cinta adhesiva y no vamos a poder observar. Pero ahí debemos de omitir el fijador porque realmente por el pegol que tiene esta cinta, ¿sí? No vamos a perder la muestra. Entonces podemos pasar a los colorantes en caso de que estemos utilizando el colorante rápido, ¿no? El hemocolorante. Esta técnica, pues es muy, muy fácil de hacer y también se hace mucho en lo que es la piel, ¿no? Ahora, si la vamos a teñir, generalmente cuando nosotros teñimos una muestra, vamos a observar o vamos a querer observar el tipo celular, ¿sí? Y también algunos microorganismos, como por ejemplo bacterias u hongos. Y entonces en la piel generalmente andamos buscando eso, ¿no? Que algún microorganismo que esté involucrado en esa lesión de piel. En el caso de los perros y los gatos, en la piel tenemos estafilococos, pseudomona, en caso de las bacterias, y en los hongos, la que más llegamos a tener es la malacesia.
Después tenemos a los raspados. Los raspados se pueden hacer en cualquier tipo de tejido. El detalle de los raspados es que se lesionan mucho las muestras, las células se rompen mucho, ¿sí? Y tenemos dos tipos de raspados. Uno, para ver parásitos, principalmente ácaros, ¿sí? Y las dos técnicas son diferentes. Parásitos, vamos a ver ácaros. Y esta técnica de raspado para observar ácaros, vamos a ocupar lo que es aceite mineral, ¿sí? Vamos a poner una pequeña gota de aceite mineral en la zona a muestrear. Si nosotros queremos observar ácaros profundos, pues tenemos que presionar alrededor de lo que es la zona lesionada para que estos salgan principalmente de los folículos pilosos. Y si son ácaros de superficie, pues nada más colocamos el aceite y realizamos el raspado, ¿no? Y así como realizamos el raspado con una navaja de bisturí o que puede ser con el mismo portaobjetos, lo vamos a distribuir en otro portaobjetos. Sí, pero esto lo hacemos con aceite mineral o glicerina. Y otro tipo de raspados es para obtener muestras celulares, ¿no? Y lo hacemos en tejidos. Aquí únicamente ocupamos realizar el raspado con la navaja de bisturí, generalmente para no lesionar tanto los tejidos. La navaja de bisturí la vamos a utilizar con el borde no cortante, ¿sí? Nosotros tenemos así más o menos la navaja de bisturí y la parte con la que hacemos el raspado, pues va a ser esta que está aquí, ¿sí? Con el borde que no tiene filo, para no lesionar tanto los tejidos. Y anteriormente o algunas ocasiones a nosotros nos decían que para hacer un raspado tiene que sangrar, ¿sí? Eso ya pues quedó en el pasado. Si nosotros hacemos sangrar cuando estamos haciendo un raspado, por ejemplo, de piel para ver parásitos, lo único que vamos a ver va a ser eritrocitos y nos van a impedir poder ver bien los parásitos, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que sangrar ese tejido, o en la mayoría de las ocasiones no debe de sangrar. Entonces, ¿hasta qué punto se debe de raspar? Es superficial, por eso, o sea, ¿qué quieres conocer? ¿El tejido? ¿Cómo esfolia un tejido? ¿Sí? Si tú tienes un tejido que tiene una lesión, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer es primero quitar el exceso, ¿sí? De tejido muerto, de cicatriz, de suciedad, ¿sí? Limpiar el exceso. Y después hacer un pequeño raspado de células que tienes aquí, ¿sí? Si yo quisiera, ¿sí?, células que están más profundas, escojo otra técnica. Ok. No sé si me explique. Escojo mejor Sí. otra técnica, ¿sí? Que puede ser la punción con aguja fina. Un tejido, por ejemplo, o una de las cosas que tenemos en cuestión de los eritrocitos es que nos impiden visualizar bien las otras células, que a veces son las que queremos observar. Si queremos observar los eritrocitos, pues los vemos directamente en la sangre, ¿sí? En un frotis de sangre, un frotis sanguíneo. Pero si queremos ver otras células, los eritrocitos nos van a molestar para poder ver las otras células. ¿Sí? Entonces no es recomendable que se vean eritrocitos. Por eso les comentaba, ahora, ¿quieren ver parásitos, ácaros? Si son ácaros profundos, yo antes de hacer el raspado,
presiono un poco la piel, ¿no? Presiono la piel así como si la pellizcáramos hacia el centro. ¿Sí? Presiono la piel. ¿Para qué? Para que esos ácaros salgan del folículo piloso y los tengamos aquí. Ya que están ahí, ¿sí? Y ya habiendo colocado el aceite, tomo mi muestra y no necesito que sangre ese paciente. ¿Sí? A veces confundimos cuando nosotros limpiamos una herida, ¿sí? Que eso es otra cosa, limpiar una herida. Por ejemplo, una herida que está contaminada, que está llena de bacterias y todo, y nosotros le queremos hacer la asepsia a esta herida, sí tiene que sangrar, ¿sí? Para asegurarte que sí la estás limpiando profundamente. Sí, pero eso es cuando limpias una herida. ¿Sí? Cuando vas a limpiar una herida, quieres que esa herida esté aséptica. Ahí sí ocupas que sangre. Pero en el caso de la citopatología, pues no es tan necesario. Y menos en los raspados. Bueno, tenemos otro que es el hisopado. El hisopado lo vamos a ocupar para aquellas lesiones que están un poco profundas o que se encuentran en aquellos tejidos en donde no se puede acceder fácilmente, ¿no? Y tenemos la citología vaginal exfoliativa que se realiza mucho en las pequeñas especies, principalmente en la perra, ¿no? Y en la citología vaginal exfoliativa vamos a observar el tipo celular, ¿sí? Que hay en la vagina. Y el tipo celular que hay en la vagina, sí, va a cambiar dependiendo en qué etapa del ciclo estral se encuentre la hembra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conforme va evolucionando el ciclo estral y vamos teniendo un pico de estrógenos, ¿sí? Consecuentemente, el epitelio de la vagina va a empezar a crecer, ¿sí? De tener células basales, parabasales, perdón, de tener células parabasales que tienen un núcleo grande. Estas células empiezan a convertirse en células más pequeñas, ¿sí? Un poquito más irregulares, como en forma hexagonal, ¿sí? Que se le conoce como células intermedias. Después se vuelven un poco más irregulares las células, ¿sí? Con núcleo pequeño y hasta ser células escamosas, ¿no? Cuando se da el mayor pico de estrógenos, si nosotros tenemos el pico de estrógenos aquí, tenemos una gran cantidad de células escamosas, ¿no? Que son células aplanadas y que no tienen núcleo. Y después descienden, ¿no? Cuando empiezan a descender los estrógenos. Y entonces este tipo celulares los vamos a ver en la citología, dependiendo de en qué etapa esté la perra, vamos a tener diferentes tipos celulares. Por ejemplo, si una perra se encuentra en anestro, ¿qué vamos a observar? ¿Qué tipo de células vamos a observar?
¿Ya llevaron reproducción? No. Cuando está en anestro, ¿sí? Hay una inactividad del útero, ¿sí? No hay estrógenos. Y entonces vamos a observar células parabasales. Después empieza a haber una actividad estrogénica cuando la hembra entra en celo, ¿no? Antes de entrar bien en celo, hay uno que se llama proestro, en donde se empieza a elevar la cantidad de estrógenos. Y es donde la hembra empieza a mantener una irrigación considerable hacia todo lo que son los órganos sexuales, ¿sí? Principalmente el útero y la vagina. Y entonces vamos a tener células parabasales y como hay una gran irrigación, ¿sí? Se incrementa mucho la permeabilidad, vamos a tener también eritrocitos. Y es donde vamos a ver a las perritas que sangran. Después vamos a tener lo que es el estro. ¿Sí? Y aquí también vamos a tener algunas células intermedias, ¿no? Que son así como hexagonales. Pocas células intermedias. Y después tenemos el estro. Inicios del estro, vamos a tener gran cantidad de células intermedias. ¿Sí? Finales del estro, gran cantidad, finales del estro y durante la ovulación, células escamosas, ¿no? Sin núcleo y células aplanadas. Y después sigue el diestro. El diestro es cuando ya se pasa el estro, ya la hembra no es receptiva y el diestro, ¿sí? Puede ser la etapa donde la hembra, si se fertilizó, está gestante. ¿Sí? Y aquí vamos a observar otra vez células parabasales. ¿Sí? Células parabasales. Una diferencia que hay en el anestro con el diestro es que aquí en el anestro si observamos, ¿sí?, cierta cantidad de células inflamatorias como neutrófilos. Y en el diestro, ¿sí?, si todo está correcto, no se observan células inflamatorias o observamos una muy pequeña cantidad de células inflamatorias. ¿Sí? Y así es como vamos a ver las células en la citología vaginal exfoliativa. Ahora, los tiempos, ¿cuánto dura cada etapa en la perra? El proestro. El proestro dura aproximadamente de 3 a 25 días. El estro de 3 a 25 días. El diestro puede durar, si está gestante, pues 63 más menos 3 días. Y si no está gestante, generalmente dura 100 días. Y el anestro, ¿sí?, dura
4 meses, generalmente, ¿no? Estos datos son en promedio. Bueno, otra técnica para hacer, otro lugar donde se ocupa hacer el hisopado, pues es en el conducto auditivo. En el conducto auditivo vamos a tener varias patologías, ¿sí? La citopatología generalmente se hace más en pequeñas especies, se puede hacer en cualquier especie, ¿no? Y es una de las técnicas de las que hemos visto, una de las más económicas. Y se puede hacer en cualquier especie y de cualquier tejido. Y aquí vamos a buscar varias cosas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de de las pequeñas especies, nosotros estamos hablando de que padecen mucho otitis, ¿no? Entonces, cuando tenemos otitis, la otitis puede ser por ácaros, ¿sí? Por bacterias, ¿sí? O por hongos, ¿no? Micóticas. Estas dos, bacterias y hongos, van a producir gran cantidad de exudado purulento, ¿no? Purulento. Y son dolorosas, son muy dolorosas. Dolor. Y hay un proceso inflamatorio considerable, por eso es que hay mucho dolor. Y en el caso de los ácaros, son altamente pruriginosas, ocasionan mucha comezón. Prurito. ¿Sí? Estas se presentan más en los gatos y estas se presentan más en los perros. Ahora, ¿cómo debemos de extender nuestro hisopo una vez que tomamos la muestra? Pues lo vamos a extender en 3 secciones, ¿no? Vamos a tener identificado nuestra laminilla y vamos a hacer el extendido de ese hisopo, haciendo un rodamiento del hisopo en 3 secciones de la laminilla, ¿sí? Un rodamiento. Igual para la citología vaginal exfoliativa, así lo vamos a rodar sobre la superficie. La técnica para poder introducir el hisopo en el caso de la citología vaginal exfoliativa en las perras, vean cómo es la técnica. Primero, pues tenemos que hacerlo asépticamente, ¿no? El hisopo tiene que estar, debe de ser estéril, ¿sí? Si nosotros queremos observar bien lo que son bacterias o microorganismos, tenemos que hacerlo con la mayor esterilidad posible, asepsia posible, y vamos a abrir los labios vulvares, introducimos hacia dorsal el hisopo en el caso de la citología vaginal. Posteriormente vamos a pasar un pequeño borde que se llama cíngulo, ¿sí? En el cual vamos a dirigir el hisopo. Vean cómo se dirige primero hacia dorsal y luego en una posición dorsocraneal, ¿no? Una dirección dorsocraneal y posteriormente craneal. Ya que llegamos a lo que es la vagina, ¿sí? Vamos a pegar el hisopo hacia las paredes y posteriormente lo vamos a sacar de la misma forma,
¿sí? Entonces ya sacamos nuestro hisopo y hacemos la citología vaginal exfoliativa. Y de acuerdo a este tipo de células, vamos a observar en qué etapa del ciclo estral se encuentra esa hembra. Después tenemos a la impronta. La impronta puede ser de una pequeña porción de tejido. En la impronta, una de lo que tenemos que buscar siempre, como ya es un tejido en sí, ya no buscamos a veces microorganismos, buscamos el tejido, tenemos que estar seguros que ese tejido está exfoliando. Si está exfoliando, vamos a obtener buena muestra, ¿sí? Si no está exfoliando, no vamos a tener muestra. Entonces, si tenemos la duda de si puede exfoliar o no, por ejemplo, a esta muestra de tejido, le podríamos hacer la impronta y después una punción con aguja fina, en caso de que no exfolie, ¿sí? Para hacer otros frotis con la punción. Y la punción nos va a permitir tener dos tipos de muestras diferentes, ¿no? En caso de que no llegue a exfoliar este tipo de tejido. Y únicamente es hacer presión, ¿no? sobre los tejidos. Se puede hacer también en la piel. En la piel generalmente tenemos costras y tenemos lesiones que se encuentran pues contaminadas. Todo lo que tenemos que hacer es quitar un poco las lesiones, ¿sí? Por ejemplo, hay unas lesiones que se llaman collaretes epidérmicos. El collarete epidérmico lo hacen a veces las bacterias. Entonces tenemos una cicatriz, ¿sí? Como alrededor de una lesión. Las bacterias las vamos a encontrar abajito de esa cicatriz. Si nosotros levantamos esta pequeña cicatriz que tenemos, ¿sí? Ya podemos hacer nuestra impronta en la piel y vamos a encontrar ahí las bacterias, ¿sí? Bueno, esta es sencilla de realizar. Después tenemos la punción con aguja fina, ¿sí? Esa también es únicamente puncionar, ya que puncionamos, ¿sí? Vamos a puncionar en 3 diferentes sitios. Agarramos esa aguja, le colocamos jeringa con aire y vertimos lo que es nuestra muestra al portaobjetos, ¿no? Y la podemos extender igual que un frotis. Y después tenemos la punción aspiración con aguja fina. En esta no nada más es la pura aguja, sino que es con todo y la jeringa, introducimos la aguja, ¿sí? Aspiramos y eso lo vamos a hacer 3 veces, ¿no? En 3 sitios diferentes, sin sacar la aguja de la zona que queremos muestrear. Ya cuando terminamos de muestrear, dejamos que se recorra el émbolo, ¿sí? Sacamos nuestra jeringa, le colocamos aire a la jeringa, ponemos otra vez la aguja y vertimos nuestra muestra al portaobjetos. Y después pues hacemos el extendido como un frotis. Bueno, la fijación de las muestras ya vimos que el prefijado se hace al aire, ¿sí? Se pueden hacer al secar con el aire y cuando ya tenemos secas con el aire ya vamos a fijarlas, ¿no? Pero este prefijado también lo podemos hacer con alcohol, ¿sí? Lo podemos hacer con alcohol y las muestras que ya están fijadas, ¿sí? Se pueden, o
ya que las prefijamos al secarlas, que se puede hacer con alcohol o se puede hacer al aire, ¿sí? Las tenemos que fijar, ¿no? Y para hacer la fijación necesitamos hacerla la fijación en seco, ¿sí? Que es aplicar el fijador, que es el metanol, que es el que ocupamos nosotros en el hemocolorante rápido, o hay un fijador en aerosol, ¿sí? Dejamos secar y posteriormente ya vamos a teñir, ¿sí? O podemos hacerla como un fijador en húmedo, ¿no? En donde ya metemos lo que es nuestra laminilla en el alcohol etílico al 96%, ¿sí? Y ya después dejamos secar. Generalmente nosotros ocupamos, no le ponemos nada más el metanol, sino que lo sumergimos en el metanol, así como esta técnica, ¿no? Entonces, realmente hacemos una fijación en húmedo. Y bueno, para transportarlas, ya les había comentado ahí cajitas para poderlas transportar. ¿No? O colocarlas así y envolverlas en papel para posteriormente emplear una técnica para colorearlas, ¿no? Para poderlas observar al microscopio. Generalmente nosotros lo que más rápido tenemos, hay diferentes técnicas de tinción, pero nosotros ocupamos el hemocolorante rápido, ¿no? Que se basa en las propiedades de la hematoxidina y de la eosina. Pero hay otras técnicas que te permiten observar mucho mejor los tejidos. Vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿qué vamos a observar nosotros en una muestra? Primero, cuando nosotros queremos observar ácaros, ¿sí? Pues es algo, pues a veces de lo más sencillo, ¿no? Nada más vamos a enfocar en 4X, vamos a buscar los ácaros. Generalmente los ácaros, cuando los observamos con estas técnicas, que puede ser el hisopado en caso de que sean ácaros del conducto auditivo, o puede ser el raspado en el caso de ácaros de la piel, pues algo que nos ayuda mucho a identificarlos es que tienen movimiento, ¿no? Y también podemos observar cierta cantidad de huevecillos. Entonces, pues es relativamente sencillo poderlos localizar, ¿no? Y se ven a 4X y después pues podemos ampliar un poco la imagen a 10X y ya se observan mucho mejor. El detalle está con las células. Algo que tenemos que nosotros empezar a conocer es que podemos, a partir de una citología o citopatología, al no ser nosotros, por ejemplo, especialistas en citopatología, ¿sí? Lo que nos puede ayudar a reconocer el realizar citopatologías es, a lo mejor no identificar en primera instancia de qué tipo de alteración se trata, pero sí por lo menos nosotros nos damos una idea si es un proceso inflamatorio, ¿sí? O es un proceso neoplásico, ¿no? Tejido de nueva formación. Ahí. Esto es lo que nosotros en primera instancia podemos nosotros identificar en una citopatología.
Por ejemplo, si estuvieran ustedes observando esta laminilla, ¿qué me podrían decir? ¿Es un proceso inflamatorio o un proceso neoplásico? Y de las neoplasias tenemos de dos tipos, ¿no? Benignas y malignas, pero eso ya es una cuestión ya más, ya más especializada, ¿no? Pero de todas estas sí podemos observar las características o sí podemos describir las características de las células, porque es lo que observamos. Entonces, primero, en esta citopatología, ¿es un proceso infeccioso o neoplásico? ¿Sí me están escuchando? Falta y esté como en la última clase, ¿no? Sí, profe, sí se oye. ¿Es un proceso infeccioso o neoplásico? A ver, de acuerdo a lo que hemos visto de, de los frotis sanguíneos, ¿encuentran ahí alguna célula que sea parecida a las que hemos visto? Granulocitos, macrófagos, linfocitos. ¿Esos no son linfocitos? Estos de la primera se parecen a los linfocitos, pero los linfocitos son exactamente muy redonditos y el núcleo lo tienen muy grande y casi no tienen citoplasma. ¿Ve? Así tienen el núcleo. Ahora, si yo estoy observando un tipo celular, ¿cómo deben de ser los tipos celulares en un proceso, por ejemplo, inflamatorio? ¿Qué debo de encontrar? Sí pueden ser linfocitos los que pueda llegar a encontrar. ¿Qué más? ¿Neutrófilos? Neutrófilos, ¿sí? Neutrófilos. Y los neutrófilos los voy a ver así, ¿sí? Si son en banda o segmentados, ¿no? Así los voy a ver. Y todos los linfocitos o neutrófilos se parecen, ¿no? En algo, o sea, no hay mucha diferencia. ¿Qué otro tipo de células puedo encontrar que son un poquito más irregulares cuando están activos? Los macrófagos, ¿no? ¿Hay células de este tipo en este frotis? En esta muestra. No. Ahora, si yo la comparo con esta, ¿este es un proceso inflamatorio o neoplásico?
Es lo primero que tienen ustedes que tratar de distinguir. ¿Estos qué son? Bueno, no sé, monocitos. ¿No son neutrófilos en banda? Son neutrófilos, ¿sí? Hay algunos que son en banda y otros son segmentados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un segmentado, aquí tenemos uno que se está segmentando, un segmentado, uno en banda, ¿sí? Son neutrófilos. ¿Es un proceso inflamatorio o neoplásico? Inflamatorio. Inflamatorio, ¿sí? Gran cantidad de neutrófilos. Y tenemos células, poca cantidad de células que esfolian, ¿sí? ¿Se parecen estas células, estas tres células entre sí se parecen? ¿Entre ellas? Sí. Así es, se parecen, son iguales, ¿sí? Ahora vamos a regresarnos a este. ¿Qué debe de tener un tejido? Un tejido siempre es homogéneo. Un tejido siempre es homogéneo. Sus células se parecen. ¿Estas células se parecen? Por ejemplo, si yo comparo esta de aquí con esta de aquí, ¿se parece? No, ¿Se parece esta también? no, menos. ¿Esta de acá se parece a las demás? No. Entonces, ¿cómo es ese tejido? Heterogéneo. Células heterogéneas. ¿Hay células inflamatorias? No. ¿Hay células heterogéneas? Sí. ¿Sí? Ninguna, casi ninguna se parece. Ahora, ¿qué otras características tienen? Diferentes proporciones núcleo-citoplasma. ¿Sí? Pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Por eso es que son heterogéneas. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma. ¿Qué otra cosa tienen? Diferentes tamaños. Anisocitosis. ¿Qué otra? Diferentes tamaños de núcleos. Anisocariosis. Anisocariosis. ¿Sí? Tienen diferentes tonalidades. Vean esta de aquí, si la comparan con esta de aquí, diferentes tonalidades. Policromasia. Policromasia. Tienen núcleo granular. Núcleo granular. Aquí, miren, esta se le ve más el núcleo granular. ¿Sí? Tienen, vean este núcleo cómo se ve irregular. Tienen mitosis imperfecta. ¿Qué son estas? Vacuolas intracitoplasmáticas. Entonces,
todas estas características celulares que yo reporto cuando veo no sé qué tipo de tumor sea, pero si yo reporto ese tipo de características celulares, ¿sí? ¿A qué me lleva? La neoplasia. A una neoplasia. ¿Sé qué tipo de neoplasia es? No. No, yo nada más estoy reportando lo que alcanzo a ver. No sé qué tipo de neoplasia sea, pero esto corresponde a un tejido neoplásico. Ahora aquí tenemos eritrocitos, ¿sí? Son eritrocitos, todos estos son eritrocitos. Es diferente tipo de tinción, ¿no? ¿Qué más observan? ¿Qué observan en esta muestra? L- Las cositas moradas, pero no sé qué sean. Las cositas moradas, bacterias, ¿sí? Bacterias, son bacilos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es infeccioso o neoplásico? Infeccioso. Infeccioso, ¿sí? Porque estoy observando las bacterias aquí en mi muestra. Este ya lo habíamos visto. ¿Este qué es? Este es de una citología vaginal exfoliativa. Profe, ¿Sí? perdón, la verdad no lo quiero interrumpir, pero ya se acabó la clase. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias, profe, que tenga bonito día. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego.